Hola, ¿cómo están? Vamos a darle inicio a nuestro caso clínico. Está presentado por Marcela Mora, María Alejandra López, Mónica Martínez. Tenemos un paciente masculino, 65 años de edad, tiene un diagnóstico de POC, número de sesiones 21, peso 70 kilogramos, talla 1,70 metros, extabaquismo, IPA 86 PAC año, uso de oxígeno domiciliario 24 horas, cánula nasal 3 litros por minuto, disnea MMRC inicial 4/4, final 2/4, puntuación inicial 35 y final de 10. Antecedentes de EPOC, hipotiroidismo, asma en la infancia, COVID-19 en UCI, ventilación mecánica no invasiva, por 5 días en el año 2021. Al examen físico del paciente, signos vitales dentro de parámetros normales, presión arterial 120/80, frecuencia cardíaca 79, frecuencia respiratoria de 20, saturando 98%, una FIO de 32%. Condiciones generales aceptables, afebril, hidratado, neurológico, consciente, colaborador, orientado, sin déficit neurológico. Tórax en tonel, se ausculta murmullo vesicular disminuido, generalmente acompañado de crépitos bivasales y sibilancias respiratorias monofónicas. Extremidades sin edemas, perfusión distal adecuada, sin cianosis. Vamos a darle entonces solución a las preguntas planteadas en el caso clínico. La pregunta 1 dice, ¿modificaría la medicación respiratoria? Si no hay por qué, tenga en cuenta los dispositivos que está utilizando, nómbrelos durante la sustentación y si los cambia, mencione también los nuevos para los que ha utilizado. Tenemos entonces que la guía española de la enfermedad obstructiva crónica EPOC 2021 supone la cuarta actualización desde la primera versión publicada en el 2012. El tratamiento de inhaloterapia se basa en una evaluación de la evidencia científica que describe la base del tratamiento de la EPOC. La constituyen los broncodilatadores de larga duración en monoterapia o en combinación según el nivel de riesgo del paciente. Dando respuesta a la pregunta, no modificaría la medicación respiratoria actual del paciente. La explicación es que los objetivos generales del tratamiento inhalado del EPOC se resumen en 1. Reducir los síntomas de la enfermedad. 2. Disminuir la frecuencia y la gravedad de las agudizaciones. Y 3. Mejorar la calidad de vida y la supervivencia. Vemos entonces que el paciente ha experimentado una mejoría significativa en sus síntomas desde el ingreso del programa con una reducción de la disnea, MMRC 4/4 a 2/4 y una puntuación CAT que ha disminuido. Actualmente se encuentra utilizando una combinación adecuada de broncodilatadores de corta y larga acción, anticolinérgicos y una corticosteroides inhalados, que proporciona un buen control de sus síntomas y una enfermedad poco. Tenemos entonces salbutamol, verodual, bromuro de tiotropio, salmeterol más fluticasona, bromuro de pratropio y pues la levotiroxina, que es para el tratamiento de la hipotiroides. Entonces, la medicación prescrita para su EPOC está basada en la evidencia científica sólida y se alinea con las recomendaciones de las principales guías clínicas. Dándole respuesta a la pregunta 2, dice, halle los predichos y los respectivos porcentajes de las caminatas, realice interpretación en relación con la caminata inicial y la final, mencionando qué cambios favorables o desfavorables se presentan en ellas. Tenga en cuenta las adaptaciones al ejercicio, porcentaje de bimortalidad y además otra información que se obtenga de la prueba. Entonces, ya habíamos dicho que el paciente de 65 años, peso de 70 y talla de 1,70 para poder sacar el thruster que nos dio 6,71. Entonces, la interpretación de los resultados, tenemos una distancia en la primera caminata 201 metros, predicho de 30%, y la segunda, final del programa, una distancia de 220 metros, que su predicho es 33%. Entonces, la distancia recorrida se observa un aumento de 19 metros, 220 metros versus 201 entre la caminata inicial y la final, lo cual representa una mejoría del 9.45% en el cambio, aunque modesto, indica una mayor capacidad del ejercicio del paciente. La disnea
la puntuación de Borg para la disnea de escala de 0 al 10 disminuyó 6 sobre 10 a 0 sobre 10, lo que sugiere una reducción significativa en la percepción del esfuerzo respiratorio durante la caminata. El esfuerzo percibido, la puntuación de Borg para el esfuerzo general, también disminuyó de 2 sobre 10 a 0 sobre 10, indicando una menor sensación de fatiga durante la actividad física. La velocidad, se observa un ligero aumento en la velocidad en la caminata. Al inicial, 0,55 metros sobre segundo y la final, 0,61 metros sobre segundo. Este pequeño aumento podría ser un indicador de una mayor eficacia en el desplazamiento. La saturación, hay que mencionarla, disminuyó de 88 a 81%, lo que sugiere una leve desaturación durante la caminata. Sin embargo, es importante considerar que la saturación basal del paciente ya se encontraba en un rango bajo, 88%, y cabe mencionar también que no se especifica si el paciente realizó la prueba con oxígeno. El porcentaje de mortalidad en un estudio reciente en pacientes con EPOC que fueron seguidos por 55 meses, mostraron un umbral para mortalidad en ellos. Así, la mortalidad debida a EPOC en pacientes con enfermedad moderada o grave fue un 39% si caminaran menos del 54%. Evidentemente, ese paciente caminó menos del 54%, 33 y 30% de valor de referencia. Para la distancia caminada en 6 minutos, según la ecuación de Así se ha descrito que los pacientes con EPOC caminaron menos de 350 metros, el paciente caminó 201 metros y 220 metros. Tuvieron una mortalidad debido a la EPOC más elevada a aquellos que caminan y una mayor distancia. En la espirometría inicial encontramos una alteración ventilatoria mixta, patrón obstructivo muy severo y restrictivo moderado. En la espirometría final encontramos una alteración ventilatoria con patrón obstructivo severo. Se observó una alteración ventilatoria mixta, ya que en este patrón observamos una disminución del BEF1, de la capacidad vital forzada y de la relación. Y este aparece en aquellos procesos en los que se combinan obstrucción y restricción. Esto se debe a la presencia del atrapamiento aéreo. Esto provoca una disminución de la capacidad vital sin afectar la capacidad pulmonar total, mientras que en la espirometría final la obstrucción determina una disminución de la velocidad de salida de aire, pero no afecta la capacidad pulmonar. En la capacidad vital forzada, la cantidad total de aire expirado suele estar reducida de forma paralela al grado del atrapamiento aéreo. En el porcentaje inicial de 58 y final de 82 nos indica que la respuesta fue positiva y puede manejarse con tratamiento médico. En la relación, un valor inferior implica que existe limitación del flujo aéreo. Por tanto, en el EPOC, por definición, la relación debe ser siempre inferior a este valor, lo que muestra el porcentaje final de 34.64, debido al daño pulmonar extenso, debilidad muscular, que lleva a que se observe un patrón restrictivo. Gracias. El índice de voz de este paciente al inicio del programa nos dice que el BEF1 fue del 28%, lo cual indica que se obtienen 3 puntos porque está dentro de estos valores. La distancia caminada fue de 201 metros y serían 2 puntos porque está dentro de estos valores. La disnea fue 4 de 4, lo cual nos indica que se obtienen 3 puntos porque está dentro de este valor. Y el índice de masa corporal serían 0 puntos porque está dentro de este valor. Para un total de puntuación del paciente sería 8. En el índice de Bode final del programa nos indica que el BEF1 que obtuvo fue de 37%, lo cual dice que se le darían 2 puntos porque está dentro de este rango de valores. La distancia caminada fue de 220 metros, lo cual se obtiene 2 puntos porque está dentro de este rango de valores. La disnea fue 2 de 4, se le daría 1 punto porque está dentro de este valor. Y el índice de masa corporal se le daría 0 porque también está dentro de este valor, para una puntuación total de 5 para ese paciente.
El índice BODE es un índice multidimensional que refleja mejor la realidad de la EPOC. Radica en la capacidad para predecir la mortalidad en los pacientes con EPOC. Evalúa componentes pulmonares y extrapulmonares que comprende unas variables. La B, el índice de masa corporal, la O, la obstrucción en el BEF1, la D, la disnea en la tabla de MMRC y la E, el ejercicio en la caminata de 6 minutos. Tiene una puntuación entre 0 y 10 puntos y estima una supervivencia a 4 años. El índice de BODE inicial en el paciente es desfavorable, ya que indica mayor riesgo clínico, ya que el puntaje inicial fue de 8 y la probabilidad de supervivencia en 4 años es del 20 al 25%, un pronóstico muy grave de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, indicando alto grado de mortalidad. El índice de BODE final obtuvo cambios favorables porque el puntaje se redujo a 5, indicando un mejor pronóstico de la enfermedad, pasando de muy grave a grave. Se estima una probabilidad de supervivencia en 4 años del 60%. El paciente mejoró en todos los parámetros que evalúa el BODE, mejorando el BEF1, la distancia caminada, la disnea, entre otros. Esto nos indica una mejoría significativa en el estado clínico del paciente, reflejando una reducción de la gravedad de la enfermedad. Las precauciones que se deben de tener antes de realizar el ejercicio es el uso de oxígeno suplementario durante la actividad física, monitorización continua de saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, uso de caminador o bastón durante la actividad física en la rehabilitación, buena hidratación, uso de broncodilatadores previos a las secciones de rehabilitación, acompañamiento y supervisión de profesionales capacitados durante las sesiones de ejercicio, evaluar la disnea y fatiga con la escala de Bohr y MMRC antes, durante y después del ejercicio, tener un aumento progresivo de las cargas y realizar ejercicios sentados o de pies, pero que estén segura el paciente porque pueden tener movilidad reducida. Existieron cambios favorables en el paciente, ya que su cuestionario inicial de MMRC fue de 4 de 4, presentaba una disnea severa que era incapaz de vestirse. Con la planificación del tratamiento existieron cambios significativos, teniendo en cuenta que su severidad disminuyó, como le indica en el cuestionario inicial final de 2 de 4. Igualmente en el cuestionario CAS mostró una puntuación inicial de 35 con un impacto muy alto, pero sugiriendo que los síntomas severos afectaran significativamente la calidad de vida del paciente. Se ajustó el tratamiento y disminuyó a un impacto bajo. Este paciente mostró mejorías notables durante el programa de rehabilitación. Se refleja que en el aumento de la distancia caminada, la mejoría de la disnea, en la espirometría igualmente, aunque sigue existiendo una alteración ventilatoria obstructiva severa. En la reducción de la puntuación del BODE fue de 8 a 5. Se puede observar que con intervenciones terapéuticas adecuadas que impacten positivamente en varios componentes, es importante continuar con el manejo farmacológico y con la rehabilitación para mejorar las ganancias, porque será la clave para el manejo de este paciente. Gracias.